Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Salude a su hermano en este momento. Dígale, Dios está con nosotros. Denle una sonrisa. Bueno, tiene un tapabocas, no puede sonreír. Gracias al Señor Jesús por permitirnos, hermano, en esta mañana estar aquí en este lugar. Son todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio del evangelista Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículo 17. Es, hermano, la secuencia de la enseñanza del tema identidad apostólica. Amén. Poco a poco vamos a ir identificándonos, hermano, como Dios, hermano. Estuvimos hablando un domingo antepasado sobre, hermano, lo que la revelación que Dios le dio a Pedro cuando le dijo: y a ti te daré las llaves del reino, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para los que se han olvidado, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Denle un aplauso nuevamente al Señor Jesucristo y denle una alabanza con sus labios y aplauda con sus manos. El Señor está aquí en esta mañana. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos son libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. El título es Las llaves del reino de los cielos. Diga conmigo. No se les olvida. Las llaves del reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Estaba, hermanos, estudiando sobre el apóstol Pedro, la muerte del apóstol Pedro. La historia dice que la mayoría, hermanos, de los apóstoles tuvieron una muerte trágica, violenta. Dice que Pedro fue condenado a muerte y crucificado cabeza abajo. Dice con los pies hacia arriba por petición de él propia. Él dijo que no era digno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor Jesús fue crucificado. Encontramos aquí, hermanos, en este versículo bíblico, el versículo 18, cuando el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro: a ti yo también te digo que tú eres Pedro. Fue cambiado su nombre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la iglesia de un ser humano, sino la iglesia de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La historia, hermano, dice que los templos o las sinagogas religiosas habían quedado vacías, hermano, por la predicación del Evangelio, porque ellos, hermanos, salieron a cumplir el mandamiento de nuestro Dios, y se desató una gran persecución y la muerte de la mayoría de los apóstoles, excepto Juan el apóstol, que después de 100 años fue el último de los apóstoles, no murió de una muerte violenta. Pero como el diablo, hermano, siempre ha querido destruir la iglesia de Cristo, todavía la iglesia de Cristo se mantiene en pie en esta mañana, adorando y glorificando este mismo Dios. En el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Pedro recibe las llaves del reino de los cielos. No dice las llaves, porque algunos dicen que Pedro está en el cielo con una llave, abriendo o cerrando la puerta a la gente. Por eso, específicamente, la Biblia dice que el Señor entregó las llaves del reino de los cielos. Las llaves que están, hermano, introducidas en el Evangelio que mandó a predicar el Señor Jesús. Hay dos mandamientos importantes que Jesús ordenó.
Uno está en el libro de Marcos, capítulo 16, el versículo 15, cuando Jesús dice: y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué mandó Jesús a predicar? El evangelio. Él no mandó a predicar otra cosa, otro tema, sino el evangelio. Mateo, hablando de la salvación. Mateo capítulo 28, versículo 19. Encontramos el otro mandamiento, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer, hermano, debemos hacer no seguidores de nosotros, debemos hacer discípulos, seguidores de Cristo, alumnos de Cristo. Primero mandó a predicar el evangelio y segundo a ser discípulo. Por lo tanto, es muy importante el proceso de la enseñanza, de la preparación y del entrenamiento para que usted pueda, hermano, convertirse a través del conocimiento de la palabra de Dios en un discípulo de Cristo. ¿Cómo se hace discípulo? Enseñando, le dice la Biblia. Dice precisamente Mateo 28, 19: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Algunos obvian la palabra nombre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Hay tres puntos muy importantes para saber qué es el Evangelio. Posiblemente hay otros conceptos. Según el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. O sea que el Evangelio es para los judíos y también para los gentiles. En otras palabras, el Evangelio no es una religión, no son mandamientos humanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Son buenas noticias de salvación. El Señor dice en Lucas capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. La mala noticia que corre por el mundo, la mala noticia, hermano, que está escrito en la Biblia es que la paga del pecado es muerte. El hombre como pecador, su salario o su paga es la muerte. Pero la buena noticia del Evangelio es: más la dádiva o el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos buenas nuevas, tenemos buenas noticias en esta mañana. También, según el libro de los Hechos, capítulo 13, el versículo 32, el Evangelio es una promesa. Dice Hechos 13, 32: y nosotros os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál fue la promesa que se le hizo a los patriarcas o a nuestros primeros padres como Adán, Abraham, Isaac y Jacob? La promesa es, hermano, que iba a venir el Cristo, iba a morir, iba a ser sepultado
pero no se iba a quedar en la tumba. Al tercer día se levantaría dentro de los muertos. Ellos se enfocaron a esa promesa que fue cumplida con nuestro Señor Jesús. Sabemos que es el Evangelio, ¿verdad? Poder de Dios. Poder, buenas nuevas, promesa. Ahora, ¿qué contiene el Evangelio? Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 1 y versículo 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Número 3 dice, porque primeramente, no el libro de Números, sino el versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Ya había sido profetizado del tiempo antiguo. Número 2, que fue sepultado. Y número 3, que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. No conforme a pensamientos e historias humanas. Y que apareció a Cefas, y en el Cefas Pedro, después a los 12. O sea, encontramos lo que contiene el Evangelio. Para que no se le olvide, el número 1 es poder de Dios para salvación. Número 2, no se duerma. Por aquí, número 2. Todos. Aleluya, así es, hermano. Y número 3, el cumplimiento de una promesa. Número 1 es poder de Dios para salvación. Número 2 son buenas nuevas o buenas noticias. Y número 3, el cumplimiento de una promesa. En otras palabras, podemos decir en esta mañana que el Evangelio contiene la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Aleluya. Hoy estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy podemos decir que Él vive, que Él no está muerto ni sepultado, se levantó al tercer día. Aquí estamos aplaudiendo a la vida, al que se levantó entre los muertos. No tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo que lo podemos sentir en nuestros corazones. Diga conmigo, hay un solo evangelio. Hay muchas religiones. ¿Qué son religiones? Acomodos humanos. ¿Qué son religiones? Pensamientos humanos. Hay diferentes tipos de religiones y la gente quiere acomodarse conforme a su pensamiento y conforme a su religión. Por eso usted ve cantidades y cantidades, y lo que le gusta a la gente ahí está metido. Gloria al Señor. Pero nosotros, hermanos, debemos saber que el Evangelio, hermano, no es lo que le acomode a la gente,
sino lo que acomode según lo que está escrito en la palabra de Dios. No es un acomodo. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Y miles de religiones. Y no solamente de religiones, de religiosos. Gálatas capítulo 1, en el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice: no que haya otro, no hay otro evangelio. Pero luego dice: sino que hay algunos, no son todos, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir, quieren dañar el evangelio de Cristo. ¿De quién es el evangelio? De Cristo. De Cristo. Entonces dice que hay pervertidores, todo aquel que cambia la palabra y que predica su propio razonamiento, está predicando no el evangelio, no la palabra de Dios, sino su propio evangelio. Pervierte, se llaman diluidores o pervertidores del evangelio. Mas la Biblia dice en el versículo 8 más: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Cuando usted empiece a escuchar cosas diferentes, hermano, preste atención. Del que hemos anunciado, dice, sea anatema. No le diga amén a todo lo que oye. Tiene que analizar, tiene que pensar. Si alguien predica el evangelio y no predica la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús, entonces no predica el evangelio o la esencia original del evangelio, predica una religión. Existe el evangelio de la prosperidad. ¿Creemos en la prosperidad? Sí creemos. Y estos religiosos, hermanos, según la Biblia, dice sea anatema, están bajo condenación. Así que podemos, hermanos, nosotros en esta mañana, en Mateo 16, 18, que el Señor Jesús le entrega las llaves a Pedro, llaves del reino de los cielos, y las llaves sirven para abrir. Con las llaves se abre, especialmente se abren las puertas. Lo que está trancado se abre con la llave. Israel, el pueblo de Israel, había perdido el reino de Dios, o el reino celestial. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6, la Biblia dice que Dios, hermano, había constituido, hablando al pueblo de Israel, un reino de sacerdotes y gente santa. Diga conmigo, gente santa. Gente santa. Y esto eran las palabras que le dirá a los hijos de Israel. Se había constituido, y mucha atención, hermano, con este punto. No nos podemos desviar del propósito de Dios. No se desvíe del plan de Dios. No se desvíe, hermano, de lo que está escrito. ¿Qué pasó, hermano, con el pueblo de Israel? Cuando perdió el reino de Dios, el reino teocrático, el reino gobernado por Dios,
Primera de Samuel capítulo 8 versículo 5, ellos empezaron a decirle a Samuel, escuche bien, el hombre que Dios había puesto, el profeta. Acuérdense que llegó un tiempo de los jueces y de los profetas. Antes estaban los patriarcas, ¿verdad? Que era un gobierno familiar encabezado por los patriarcas. Vino la ley y después vino, hermano, los profetas, los jueces. Y en 1 Samuel 8:5 ellos empezaron a levantarse en contra de Samuel, a decirle: Samuel, ya tú eres demasiado viejo. Bueno, y si era viejo y si Dios lo tenía ahí para guiar al pueblo. Y le dicen: tus hijos no andan en tus caminos, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y lo más, hermano, que me llama la atención, que ellos dicen: como tienen las otras naciones. Estamos cansados de los profetas, de los jueces, de lo que Dios ha puesto, y queremos ser como las otras naciones. Y mire lo que dice el siguiente versículo: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo, oye lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Hay gente que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero a veces la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz del pueblo estaba en contra de la voz de Dios. Me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Y Dios le dijo: están pidiendo rey, yo no les quiero poner rey, no es el rey que van a tener, yo no se los puse, ellos lo pidieron y yo les voy a conceder ahora un rey terrenal. Han desechado al Rey de Reyes y Señor de señores, y les voy a poner un rey como ellos lo han pedido. Pero sepa que el rey que va a reinar sobre ustedes les va a hacer esto, les va a hacer lo otro, los va a perseguir, porque no va a ser un rey dirigido por mí. Y acortando la información, porque es bastante larga, sobre cómo Israel, después de ser reinado, se dividieron las tribus. Bueno, y sucedieron tantas cosas, lo que hicieron los reyes. Encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, donde aquellos que se habían reunido allí, hermanos, con el Señor Jesucristo, le hacen una pregunta: Señor, mire lo que le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están preguntando sobre la restauración del reino que se había perdido. Tal vez pensaban en un reino terrenal, y Jesús empieza a hablarle y a decirle algunas palabras, pero empieza a hablarle de un reino espiritual, hablarle del reino de los cielos, y a decirle: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Empezó a hablarle de un reino mejor. Pero quiero seguir para no detenerme allí, porque va a ser en otra oportunidad este mensaje. Solamente estoy mostrando lo que había pasado con Israel. Juan capítulo 12, versículo 12 y versículo 13.
12 y 13. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Número 13, versículo 13. Mire, cuando ellos, las grandes multitudes que vinieron a la fiesta, ellos oyeron que Jesús venía a Jerusalén. De alguna manera, ellos tenían una revelación del que venía. Dice que tomaron la rama de palmera y salieron a recibirle y empezaron a clamar. Diga conmigo: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Empezaron, hermanos, a darle alabanza porque habían perdido el reinado, pero de una forma u otra sabía que en ese momento estaba entrando el verdadero rey, el rey que había sido suplantado. No se debe suplantar el reinado. Ese rey vuelve. ¿Y quién es ese rey? El mismo Rey de la gloria. Estaba entrando humilde en un pollino. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de la gloria? Los sacerdotes estaban, hermanos, celosos, estaban, hermanos, envidiosos, estaban, hermanos, molestos, porque estaban adorando y alabando al verdadero Rey. Y hay un salmo muy importante que debemos aprenderlo, capítulo 24. El versículo 7 lo hemos leído, donde dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y hay una pregunta muy importante en este salmo: ¿quién es este Rey de gloria? Y luego dice: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Cuánto le van a entrar a ese poderoso y valiente? Al entrar a tu corazón. Y vuelve la pregunta y dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y pregunta otra vez: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. ¿Qué está diciendo el salmista? Que el Dios del antiguo pacto se hace presente en el nuevo pacto de la gracia. Cuando ellos empiezan a decirle: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese Rey de Israel es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, también, hermano, llamado el Cordero de Dios. Eso es el Evangelio. Eso es lo que contiene el Evangelio, un cordero. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Fíjese, el Cordero de Dios. Pero no cualquier cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero que desaparece el pecado. El Cordero que viene a arrancar el pecado.
de la vida de los seres humanos. Él es el Cordero de Dios. Hay gente que habla del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, y no sabe lo que está hablando. Piensan que es otro. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque se necesitaba de un Cordero. Se necesitaba de un sacrificio. No es que el Cordero de Dios es otro. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que ellos se vistieron con hoja de higuera. Hoja de higuera eran temporales. Y aquí especialmente, hermano, habla de el principio de la vestidura. Nosotros no nos podemos vestir de cualquier forma o de cualquier manera. Debemos de vestirnos como cristianos. No voy a hablar de la vestidura, pero estoy pasando por este punto. Porque el hombre buscó su propia vestidura. Mas sin embargo, en Génesis capítulo 3, el versículo 21, la Biblia dice que Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. O sea que Dios, hermano, colocó la vestidura de él. Porque las hojas de higuera fueron sustituidas. Hubo un sustituto por las pieles de un cordero. O sea que la muerte del cordero fue el sustituto, fue la vestidura del hombre. En Génesis capítulo 22, usted puede encontrar la historia de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara en holocausto su único hijo Isaac, a quien ama. Y la Biblia dice, Abraham obedeció. Anoche estaban hablando del amigo, hermano, y dicen que Abraham fue llamado amigo. ¿Usted sabe lo que es? No Dios amigo de Abraham, sino Abraham amigo de Dios. Y no estamos hablando del amigo, sino recordando la enseñanza anoche. Para uno llamarse amigo de Dios, imagínense. Cuando el altar estaba listo para el sacrificio, habló Isaac a Abraham, su único hijo. Imagínese usted, su único hijo Isaac, a quien ama. Y Isaac habló a su padre Abraham y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Abraham amaba a su hijo, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham fue, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Gracias a Dios, hermano, nosotros íbamos a morir igual que Isaac, pero Dios proveyó un cordero en la cruz de Calvario. Un cordero grabado en un zarzal. Fue el sustituto. Asimismo, cuando los israelitas estaban, hermanos, allá en Israel, venía el ángel de la muerte, la sangre del cordero sobre las puertas de sus casas. El ángel de la muerte dice que pasó por encima, y ellos, hermanos, todo lo que estaba bajo la sangre del cordero dentro de las casas fue protegido. Dios se comprometió solamente con aquellos que se cubrieron bajo la sangre, y por la sangre del cordero ellos no murieron, porque había un sustituto que había sido sacrificado, y era el cordero. Aleluya.
cordero es nuestro sustituto. Se necesitaba la muerte de un cordero. Hebreos capítulo 10 dice, libro de Hebreos capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año se hacía el sacrificio de un cordero. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Nada, hermano, de esta vida puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Escuche esto, más me preparaste cuerpo. El versículo 10 de Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y esta es la esencia del Evangelio. Esto es lo que contiene el Evangelio: la muerte, el sacrificio de un cordero. Fue necesario la muerte de un verdadero cordero, porque aquellos corderos lo que hacían era expiar el pecado. En otras palabras, solamente cubrir el pecado. Ahora el verdadero cordero no solamente lo cubre, el verdadero cordero perdona los pecados. Arranca el pecado de nuestras vidas. Pero Dios, por eso 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. ¿Para qué se manifestó el Dios de la gloria? Para un sacrificio de una sangre inmaculada o sin pecado, llamado el Cordero de Dios para hacer el sacrificio. Hebreos, el capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. Dice, no se hace remisión, no dice expiación, porque expiar es cubrir, más remisión es perdonar el pecado. Fue necesario la muerte del Cordero. Si el Evangelio que predicamos no contiene quién es el Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesucristo. Hay religiosos que se molestan porque nosotros, hermanos, predicamos en el nombre de Jesucristo. Bautizamos en el nombre de Jesucristo. Recibimos el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Nos reunimos en el nombre de Jesucristo. Tenemos el Cordero. Si el Evangelio no contiene el Cordero o la muerte o el sacrificio del Señor Jesús, no es el Evangelio, es una religión. Si usted observa la predicación de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y sabe cómo decía cuando predicaba? Arrepentíos. Y luego decía
¿Qué fue lo que entregó Jesús a Pedro? ¿De cuál reino? ¿Y qué dijo Juan? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? Pues el Rey de la gloria, el Señor Jesucristo. Eso está más claro. Lo que Juan está hablando es de arrepentimiento. Está hablando de la muerte al pecado. Porque eso es lo que es arrepentimiento. Si una persona dice que se arrepiente y sigue haciendo lo malo, no se ha arrepentido. O puede ser un arrepentimiento mental, pero no es de corazón. El arrepentimiento es un cambio. El arrepentimiento es una transformación, un cambio de dirección, un cambio de vida. Cuando estamos verdaderamente arrepentidos, nuestra vida cambia. Por eso Juan vino predicando arrepentimiento. Más adelante en Mateo 4:17, Jesús principia su ministerio. Y él dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué mensaje trajo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no cambió el mensaje, trajo el mismo mensaje. Y ahora el Señor Jesús da la gran comisión, explicado según Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre, dijo, en su nombre. O sea, en el nombre de Jesucristo se iba a predicar. No se mandó a predicar, hermanos, en otro nombre. Son inventos de las religiones. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando el Señor Jesús le entregó las llaves a Pedro, las llaves del reino de los cielos, ¿qué predicó Pedro? Hechos 2:23. Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Anticipado conocimiento de Dios. Hay gente que dice que era que el Hijo eterno estaba por allá con el Padre. No, anticipado conocimiento de Dios, hablando del plan, del propósito. Dice, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ahora cuando Pedro está dando su primer sermón, ¿por qué da su primer sermón? Porque a él se le entregaron las llaves. ¿Y qué habló Pedro? De la muerte de Cristo. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué está diciendo Pedro? Mire, este que crucificaron ustedes es el Señor, Él es el amo, Él es el Creador, Él es el Cristo, Él es el Rey de la gloria, Señor y Cristo. Y no hay dos señores ni tres señores, no hay tres reyes, hay un solo rey. Y cuando ellos oyeron esto, se entristecieron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos crucificado al Señor, al Cristo. Y como Jesús le había entregado las llaves del reino de los cielos a Pedro, Pedro soltó la primera llave que abre
la primera puerta de la salvación. Y lo primero que le dijo fue: arrepentidos. El mismo mensaje de Juan el Bautista, arrepentido. El mismo mensaje de Jesús, arrepentido. El mismo mensaje de la gran comisión, arrepentido. O sea, anunció la muerte al pecado, la muerte al cordero. ¿Cómo muere el pecado? A través del arrepentimiento. Si una persona no se arrepiente, y hay gente que dice: ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir? Él es pecador, de eso te vas a arrepentir. Muerte al pecado. Si usted quiere cambiar, si usted quiere vivir una vida diferente, tiene que arrepentirse. Cuando el Señor Jesús le da la revelación a Juan el apóstol, Juan el apóstol fue el último de los apóstoles. Dice una historia, yo en estos días la estaba contando, que creo que fue Nerón, el rey, dijo que era mentira, que esa profecía de Juan, que Juan iba a quedar, que era mentira. Dice que apresaron a Juan, lo llevaron al anfiteatro lleno de multitudes de gente. Dice así la historia. Este Juan el apóstol, no Juan el Bautista, sino el apóstol, dice que agarraron un caldero grande, lo llenaron de aceite y pusieron a hacer aceite hirviendo, y delante de toda la multitud, Nerón, creo que fue Nerón, dijo: yo le voy a demostrar que el evangelio es mentira, que esa palabra es mentira, que esa profecía es mentira. Y agarraron a Juan y lo descolgaron, hermano, y lo metieron en esa gran paila, y todo el anfiteatro, hermano, estaba viendo el espectáculo, y lo metieron en una paila de aceite hirviendo. Y cuando lo sacaron ahí, hermano, ni un rasguño tenía, ni una quemadura, y todo el pueblo empezó a gritar: ¡viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Y Nerón se puso molesto y lo mandó a la isla de Patmos y lo desterró. Y aquí el Señor recibió una gran revelación. Ese Cristo vive, hermano. Ese Cristo no está muerto. Usted no está muriendo y está sirviendo a Cristo muerto. Cuando usted tenga tribulación y cuando usted tenga problemas, ahí está el Cristo vivo para salvarle. A su nombre la gloria. Fíjense que en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 18, él le dijo a Juan: no temas. Y esa palabra "no temas" la vemos en muchas escrituras, porque a veces tenemos temor, tenemos miedo. Los apóstoles tuvieron temor. Somos humanos, y de repente a veces nos asalta el temor. Y era el último de los apóstoles. Dice que cuando el Señor Jesús le apareció, hermano, diferente. Su ojo como llama de fuego, su cabello como blanca lana, su vestidura impecable. El Cristo ya resucitado, glorificado. Tal vez Juan, el que se recostaba en el pecho del Señor, lo había visto donde dice la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza. Un Cristo sufriente en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Así lo había visto, a lo mejor la última vez que lo vio, pero cuando le aparece diferente.
Y cuando el Señor le aparece, le dice: no temas. Y mire lo que le dice: yo soy el primero y el último. Porque algunos dicen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Pero Él dice: yo soy el primero. Él no dijo que era la segunda persona. Él dijo: yo soy el primero. Y si ustedes no quieren creer, pues también soy el último. Porque no hay tampoco una tercera persona. Él es el primero. Y si usted lo quiere buscar, Él es el último también. El que vivo. Y le dice: Juan, yo soy. No me conoces. Porque de repente me viste con corona de espinas, me viste ensangrentado, ahora me estás mirando diferente. Yo fui aquel que estuvo muerto allá en la cruz, pero ahora no estoy muerto, yo soy el que vive. Y no solamente vivo ahora, vivo por los siglos de los siglos. Y termina con una frase muy importante y dice: amén. La palabra amén significa punto final. Yo soy el mismo. Yo soy el que estuve allá con ustedes. Amén, punto final, no hay discusión. Soy el primero y soy el último. No busquen otro. No lo van a encontrar. Pero luego le dice algo muy importante: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves, yo tengo la autoridad. El diablo se había apoderado. Él tenía el imperio, dice la Biblia, imperio de la muerte. Él se creía dueño de los seres humanos. Y el Señor le dice: ahora yo tengo las llaves. Jesucristo tiene las llaves de tu salvación, de la entrada en el reino de los cielos. Él dijo en una oportunidad: el Señor Jesús, después que resucitó, toda potestad me dada en el cielo y también en la tierra. Nadie le había quitado a Él el poder. ¿Sabe a quién le había dado Él el poder? Al primer Adán. Y el diablo llegó y se lo arrebató. Pero vino el Señor Jesús en la cruz del Calvario y le quitó lo que le había quitado a Adán. El hombre no tenía entrada al paraíso, al reino de los cielos. Pero cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él había dicho, de ahí es donde viene la palabra pontífice. La palabra pontífice significa puente. Había una separación entre Dios y el hombre, y Jesucristo ahora dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de mí ustedes tienen entrada al cielo. Yo no sé si usted está aplaudiendo a Jesús en esta mañana. Yo tengo, dice, ahora yo tengo las llaves. Yo tengo el poder, yo tengo la sabiduría, ahora yo tengo la riqueza, todo le pertenece a Él. Él es la puerta, diga conmigo: Él es la puerta. Pero también Él es el sacerdote. ¿Cómo es eso, hijo? Y también Él es el cordero. No, sí. Eso es lo que no entienden los religiosos. ¿Cómo es posible que Él es el Padre, el Hijo? Y no solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él también es la puerta para entrar.
¿Sabe que en el tabernáculo había una puerta? Y por esa puerta tenía que entrar el sacerdote. Y el sacerdote tenía que llevar el cordero y tenía que sacrificar el cordero. Y Él es esa puerta, Él es el sacerdote, Él es el cordero y Él es el sacrificio. Y Él mismo tiene las llaves. Él dijo, yo tengo las llaves para entrada del reino de los cielos. La muerte. Él dijo una oportunidad, muerte, yo seré tu muerte. Jesús no murió para enseñarnos a morir. Él murió para darnos vida y vida y vida en abundancia. Él murió en la cruz del Calvario para que tú vivas, porque Él es el sustituto. En vez de nosotros morir, Él muere. Y la muerte y el Hades no tienen potestad, porque Él la venció en la cruz del Calvario. Tengo la llave, tengo la autoridad, tengo el poder para la entrada en el reino de los cielos. Y esa primera llave es ese mensaje de arrepentimiento. Y quiero decirle a todos los que están aquí, todavía ese mensaje tiene vigencia. Algunos están predicando, no predican arrepentimiento. Entrega tu vida a Cristo. Acepta a Cristo. Ese no es el mensaje bíblico. Nosotros no aceptamos a Cristo. Cristo es el que nos recibe a nosotros. El mensaje bíblico es arrepentidos. Todavía ese mensaje tiene poder, tiene vigencia. La sangre de Jesucristo después de 2000 años no ha perdido el poder y la autoridad. El pecado se ha aumentado, el pecado se ha agravado, el pecado, hermano, está sobreabundado, pero el poder de la sangre no ha disminuido. La sangre de Cristo todavía tiene poder. La sangre de Cristo, si alguien está arrepentido de todo corazón, la sangre de Cristo
Levántate, pueblo de Dios. Hay una sangre de esta mañana. Aleluya. Activa la sangre de Cristo. Alguien se siente muerto. Hay gente que dice ya, no aguanto más, ya no puedo más, ya no puedo seguir más, ya no lo voy a intentar. Pero en esta mañana Jesús está tocando tu pecho, Jesús está tocando al espíritu de muerte. Ayer anoche me llamó mi hermana y me dijo, pastor, ora por mi esposo, se está muriendo. Invocamos el nombre de Jesucristo, como lo invocamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¡Levántate! ¡Levántate! Levanta esa alabanza, levanta ese ánimo, levanta esa pasión. No puedes estar deprimido ni deprimida. Aleluya. Hay un inmenso poder de Jesucristo en la sangre. Activa la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo descubre en este momento la eficacia, el poder, la autoridad de la